Bienvenidos sean todos y todas a la 19ª Semana de la Cultura Digital, la cual está enmarcada con el título Programas, Políticas y Estrategias Digitales Multimedia en la configuración de diversas realidades. El día de hoy nos complace presentar a Julio Delgado, con su ponencia Quitando el velo del tiempo, la restauración digital de audio en la Fonoteca Nacional. Antes de iniciar, les comparto una breve semblanza sobre el ponente. Julio Delgado es ingeniero en audio egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien ha realizado trabajo de campo en el Instituto Nacional Indigenista, que hoy es el INPI. También se ha encargado de la digitalización de la memoria sonora de los pueblos indígenas, inscritas en la Memoria del Mundo de México. Desde 2015 es encargado de digitalización de soportes históricos en la Fonoteca Nacional y actualmente es jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la misma institución. Y bueno, les agradecemos a los asistentes por su interés. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlo en el chat y al término de la ponencia los leeré con mucho gusto a Julio. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Julio, y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos, principalmente gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, también al Laboratorio de Multimedia, por la invitación que me hicieron y pues por permitirme compartir la experiencia que tengo en el campo de la preservación del audio. Pues como ya mencionaron, yo me integré a la preservación del audio a través de la digitalización, pero pues poco a poco, viendo las problemáticas que hay de algunos soportes originales que tienen algunos problemas para que la gente pueda acceder a los contenidos, entonces me fui adentrando en el desarrollo en colaborar con otros compañeros en el desarrollo de una metodología especializada en la preservación, en la restauración del audio, de estos audios, ¿no? Aquí cabe mencionar algo muy importante, ya lo iremos entendiendo poco a poco. Es muy importante mencionar que la restauración que nosotros hacemos en la Fonoteca Nacional no tiene un fin comercial, tiene un fin de preservación, ¿no? Entonces, no se trata de quitar todo los ruidos, porque muchas veces esos ruidos le dan una identidad a este soporte. Bueno, es quitando el velo del tiempo. ¿Por qué quitando el velo del tiempo? Porque todo lo que pasa a un soporte original, un disco plano, un cilindro de cera, una cinta de carrete abierto, a lo largo de su vida va recibiendo distintos agentes que le van dejando su huella y van haciendo un velo que nos pone entre el mensaje, entre el contenido, en lo que el creador puso en ese soporte y nuestros oídos, nuestra percepción. ¿Sí? Entonces aquí vamos a develar esto para poder nosotros acceder a todos los contenidos que tienen estos soportes originales. Bueno, básicamente vamos a hablar de una pequeña introducción, que es esta que les acabo de decir. Vamos a entrar a ver qué es la restauración de audio digital, cuáles son sus objetivos y plantearemos cuál es la metodología que llevamos a cabo en la Fonoteca Nacional. Esta es una gran pregunta. ¿Qué es la restauración de audio digital? Y aquí me quisiera detener en pensar, en que se pongan a pensar en qué hace un restaurador cuando hay una pintura que tiene un daño, ¿no? Por cualquier razón, digamos, está en un espacio, en un convento donde hay mucha humedad y entonces la pintura se va desgastando. ¿Qué es cuáles son los pasos que tiene que hacer el restaurador de esta pintura? Para que nosotros podamos apreciarla, ¿no? Aquí tienen que ver de qué materiales están hechos originalmente, cuáles son los agentes que están produciendo este daño y qué es hasta dónde yo voy a poder intervenir esa obra, ¿no? Entonces, con eso en mente es como vamos a entrar al tema. La restauración de audio digital son todas aquellas acciones y procedimientos que sobre bases de investigación son aplicadas a un documento sonoro digital. Hay que tomar en cuenta
nosotros lo que usamos en el audio, en la Fonoteca Nacional, trabajamos sobre documentos que ya están digitalizados, ¿no? No trabajamos directamente sobre el soporte original porque este ya fue restaurado físicamente en otra área. Tal es el caso de la imagen que ustedes pueden ver, es un audio, es un soporte, es un disco que está hecho a base de cristal y que sufrió un daño terrible. Aquí cabe mencionar, este disco pues, está completamente perdido. Se tendría que volver a juntar, recuperar todas las piezas y pues prácticamente este disco ya se perdió. Pero más adelante vamos a ver otra imagen que nos puede hablar de las posibilidades que tiene tanto la restauración física como la restauración digital. Ahora, regresando un poco al tema, aplicamos todas esas bases de investigación para poder facilitar la comprensión y el uso, apuntando siempre a la recuperación de la integridad del documento. Hay que tomar en cuenta todas aquellas instancias históricas, todo lo que nos hable de la historia que pasó ese documento desde que fue creado hasta que llegó a nuestras manos, el impacto cultural o la necesidad cultural que se tenía para crear ese documento sonoro, cómo se encontraba la sociedad que iba a recibir ese mensaje y pues también un poco de la estética porque nos habla de cómo se vivía la vida en esa época, ¿no? En la época en la que fue creado. No podemos hablar lo mismo de de un cilindro de cera que muy probablemente se hizo en el siglo XIX, cuando nosotros estamos trabajando un disco de acetato que se hizo hace 100 años antes de la revolución, o una cinta de carrete abierto que nos está narrando algo que se grabó en los 40 o 50, o incluso podríamos trabajar un audio que esté dañado, que se haya hecho en un archivo de digital. La estética sí influye en cómo nosotros vamos a escuchar este sonido y uno como restaurador tendría que tomar en cuenta todos esos detalles, todas esas instancias para no afectar ni modificar el contenido de este soporte, ¿no? Cuando esto se va, todas estas acciones se van a realizar cuando el soporte o el audio digital, el audio digitalizado que parte de este soporte, haya perdido su funcionalidad y significado a través de una modificación o un deterioro. Incluso estas modificaciones o estos deterioros pueden darse en el momento en que fue creado el documento y que nos pueden impedir la escucha agradable, ¿no? Un audio digital se restaura porque el mensaje que intenta transmitir por alguna razón no es accesible o no es comprensible por quien lo escucha. Y esto se debe a que distintos daños provocan ruido o afectaciones que no permiten una escucha completa. Lo que nosotros vemos en la imagen es una fotografía microscópica de cómo están los surcos en un disco. Aquí la base es papel, es cartón, y alcanzamos a notar que se pierden partes de esos surcos y lo que está ahí pues ya está perdido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer que eso sea entendible, que esta parte del sonido, sea de lo grabado, sea entendible por quien lo escucha, ¿no? Ahí es donde entra el papel de la restauración digital de audio. Un soporte original siempre está en riesgo de sufrir daños que afecten su correcta reproducción. Estos daños se pueden producir por efecto de un mal almacenamiento. Si yo tengo un disco por mucho tiempo mal almacenado, puede sufrir se puede doblar, se puede golpear, se me cae, se golpea, se dobla. Una cinta de carrete la puedo dañar al embobinarla. Un cilindro de cera se puede quebrar de alguna manera, ¿no? Otro agente que provoca daños son los desastres naturales, ¿no? Un terremoto, una inundación. En algunas comunidades indígenas que tienen radios comunitarias, valga la redundancia, ha habido inundaciones, ¿no? Que toda su memoria sonora se ha deteriorado por estas
por estos desastres. También puede ser un uso incorrecto de los fonogramas, ¿no? O sea, a veces un disco yo lo manipulo de manera incorrecta y estoy dañando los surcos y estoy provocando estos daños. Incluso también en la fotografía microscópica que vemos aquí al lado, es un disco que aparentemente estaba limpio, pero cuando lo vemos al microscopio vemos que todavía quedan impurezas, ¿no? Entonces, esa falta de cuidado en la limpieza que a veces nosotros tenemos puede provocar que no se escuche cabalmente lo que está grabado ahí. De igual forma, el almacenamiento prolongado puede propiciar que agentes químicos o biológicos deterioren la composición del soporte y dificulten o impidan su reproducción. Muchas veces hay materiales como el acetato en los discos que después de su uso y cuando nosotros lo dejamos mucho tiempo guardado, va generando una descomposición química que se llama ácido palmítico. Lo que nosotros vemos aquí al lado no es un disco metálico plano, es un disco que tiene algo grabado y todo eso blanco que se ve alrededor es el residuo del ácido palmítico. Entonces yo necesito quitar todo eso físicamente, pero el problema es que cuando físicamente yo intervengo el material, van a quedar residuos que acústicamente me van a impedir que yo llegue a lo que está grabado ahí. Otro daño puede ser algún agente biológico, es decir, algún insecto que intervenga o que interactúe con los soportes, pueden dañar de manera especial los mismos, ¿no? Un ejemplo puede ser, en el sureste hay una especie de termitas que atacan a las fonotecas, que dejan las paredes de ladrillo, las dejan como si fueran de tabla roca porque se comen todo lo que está dentro. Y también pueden atacar, en algunas radios también comunitarias, pueden atacar las cajas de las cintas de carrete abierto y se las comen y dejan todos sus desechos sobre la cinta. Entonces, estos desechos, estos agentes químicos, estos agentes biológicos, son parte de la huella histórica que va teniendo este audio una vez que se digitaliza y que van poniendo barreras entre nuestra escucha y la reproducción correcta de estos materiales. Por eso es importantísimo que antes de hacer una digitalización se haga una restauración física, porque esta contribuye de manera muy eficiente a lograr una buena reproducción. Aunque, como ya les había mencionado, en muchas ocasiones los daños permanecen en el audio digitalizado y la restauración digital se convierte en una herramienta para que nosotros podamos acceder a estos materiales. En el trabajo que tenemos en la Fonoteca Nacional, los compañeros del área de conservación dedican muchas horas, una vez que se reciben las colecciones, le dedican muchas horas a limpiar prácticamente en la práctica todos estos materiales que nos llegan, ¿no? Desde las cintas, los discos, los cilindros, y es un trabajo muy minucioso, muy especializado que los compañeros se tardan incluso días en limpiar un solo soporte. Hay distintas herramientas que también muy especializadas que los compañeros utilizan y deben de tener mucho cuidado. También otro detalle importante es la protección de la salud de los compañeros. Por eso ven en la fotografía, ven a la compañera que está trabajando con toda una indumentaria que parecería que estamos en pandemia, pero es los aditamentos habituales para no contaminarse de todo aquello que está retirando de los soportes originales, no se contamine ella misma con estos desechos y con estos residuos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya nuestro soporte restaurado físicamente y digitalizado, es que nosotros vamos a intervenirlo. Si recuerdan el primer ejemplo que les puse de una pintura, ahí el restaurador está trabajando directamente con la obra. Cuando hay una escultura dañada,
el restaurador trabaja directamente con la piedra, tiene que buscar una piedra especial. Nosotros en el audio digital tenemos la fortuna de que trabajamos con una copia de lo contenido en el soporte original. No estamos interviniendo ese audio. Nosotros estamos trabajando con una copia. Tenemos esa fortuna que nosotros sí nos podemos equivocar. Pero eso también es muy peligroso. El objetivo de la restauración digital es crear documentos sonoros digitales restaurados para facilitar la apreciación y comprensión y uso de dichos documentos sonoros. Gracias a la restauración, un fonograma puede alcanzar una reinserción en la memoria colectiva, lo que permite su resignificación por las nuevas generaciones. Y al hacer uso de esto, la sociedad los hace propios y contribuye a la preservación. Un audio, digamos, una de las obras más grandes de Manuel M. Ponce es Estrellita, ¿no? Es una de las obras simbólicas del maestro Manuel M. Ponce. Tiene muchísimas interpretaciones por grandes pianistas a lo largo de la historia, pero solamente se tiene una versión, al menos conocida, se tiene una versión del maestro Manuel M. Ponce tocando el piano, ¿sí? Si yo lo dejo como estaba, muy probablemente no se puede entender cuál era el objetivo de esa grabación, cuál era el objetivo del maestro Manuel M. Ponce de interpretar esa pieza. En cambio, cuando yo lo paso por un procedimiento de restauración digital, lo va a escuchar una persona que tiene sus 20 años, digamos, y lo va a apreciar en su justa medida, tomando en cuenta toda la historicidad que tiene, toda la historia que tuvo este material original, tomando en cuenta que fue grabado hace, digamos, 100 años, pero que ya tengo yo acceso a ese, ¿sí? Entonces, esta persona de 20 años la va a hacer propia y la va a defender y va a decir que es parte de su patrimonio. Entonces, por eso es que ese es el objetivo primordial de la restauración digital, hacer propias por la sociedad y por las nuevas generaciones de estos audios que estaban contenidos en soportes que ya no son accesibles a la gente ahora, ¿no? Es importante mencionar que la intervención digital, aunque es una actividad primordialmente técnica, es una actividad que hace un ingeniero de audio, porque es quien conoce las herramientas necesarias para quitar o atenuar este ruido. Debe ser avalada y seguida por una investigación documental que aporte los datos del entorno, los participantes, los objetivos de la grabación original. Esta grabación de don Manuel M. Ponce, nosotros tenemos que indagar, necesitamos buscar en dónde fue grabada, quiénes intervinieron, por qué se hizo esa grabación, en cuáles fueron los medios que se utilizaron. Necesitamos verificar que no haya copias, que sea un original, que sea o lo más cercano al original, copias muy tempranas, para nosotros poderle darle una certeza y marcar un marco del cual no se va a salir el ingeniero de audio con una visión puramente técnica, ¿no? Le vamos a dar las herramientas al ingeniero para saber hasta dónde puede intervenir un audio y para que quede de manera accesible y que sea pertinente su preservación. Recuerden, nosotros no hacemos una intervención orientada hacia la comercialización de estos audios, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que dejar una identidad. Si fue grabado en una cinta, nosotros tenemos que saber qué es grabado en una cinta, nosotros tenemos que saber que fue grabado en un disco plano, en un disco de acetato, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importantísimo en esta metodología el trabajo de la investigación. Los resultados de esta investigación significan el límite, como ya les decía, hasta dónde el restaurador no debe de llegar para no descontextualizar el contenido del fonograma. Digamos, si tenemos una grabación que fue hecha por algún investigador en los años 40 del siglo anterior en una comunidad yaqui, y se escucha un ruido constante que no son las maracas, que no son los tenábaris, que no son cualquier otra parte de la indumentaria que sea parte de la música que nosotros estamos escuchando en la danza de venado del pueblo yaqui.
probablemente va a quitar todo lo que esté, todo lo que para el ingeniero de audio sea ruido, ¿no? Entonces, un ingeniero de audio podría tomar la decisión de atenuar el ruido de la gente que está alrededor de ellos. Puede atenuar incluso un sonido que sea constante, que verdaderamente son las pisadas del danzante. Entonces, por eso la investigación nos debe decir qué es lo que podemos quitar y qué es lo que podemos intervenir para no quitar ese contexto que está alrededor de un evento sonoro, ¿no? Puede ser una danza, puede ser una música, puede ser un concierto de una orquesta, puede ser un discurso de alguien importante, y si se oye otra voz que está compartiendo, pues no podemos atenuarla porque para nosotros sea ruido. Nosotros tenemos que justificar por qué estamos atenuando o estamos quitando algún sonido en específico de esta obra que estamos restaurando. Y no podemos tomar esas decisiones sin tener ese límite, sin tener esa investigación que justifique al ingeniero de audio la intervención de este audio. Esto nos lleva rápidamente a trabajar, a desarrollar una metodología de la restauración del audio digital. Cabe mencionar en este punto que en la Fonoteca Nacional se ha trabajado con estos audios, se ha enfrentado desde pues, hace casi 12 años que fue su creación. Había un grupo o una cantidad específica de audios que estaban digitalizados, pero que no decían mucho, precisamente porque tenían esta serie de detalles que superaron la restauración física y que llegaron al audio digital y que dificultaban el acceso a los contenidos. Entonces, obras importantes como el trabajo de investigadores etnomusicológicos, de grandes pianistas como Angélica Morales, de voces muy antiguas como María Conesa, no se podría entender cabalmente lo que estaba. El ruido era demasiado, entonces de alguna manera era un compromiso que tenía la Fonoteca Nacional de hacer públicos estos materiales. Entonces, pues primero de manera experimental se fue trabajando, buscando varias maneras de encontrar una metodología adecuada. Inicialmente lo hacían los ingenieros, pero también en un momento dado nos dimos cuenta que era necesario tener este marco teórico, tener este marco conceptual del cual no nos podíamos salir, porque revisando cómo funciona la restauración en otros campos, como la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, etcétera, siempre se cimenta en una justificación de la historia que ha tenido estos materiales. Entonces, tomando en cuenta estas necesidades y estos protocolos que se siguen en la restauración, nosotros lo estamos trasladando al campo del audio. Como les repito, nosotros tenemos la gran ventaja de que no trabajamos con un original, nosotros estamos trabajando con una copia digital, que en el caso de que yo no quede satisfecho o de que el usuario no quede satisfecho con esta restauración, podemos dar un paso atrás y volverlo a hacer, ¿no? Con toda la confianza de que hay un audio que está preservado, ¿no? Aquí también influye mucho la tecnología. Aquí es algo muy importante, es el desarrollo tecnológico. Si yo uso unas herramientas para restaurar digitalmente que se usaban en el año 2007, ahora tengo otras herramientas que me permiten hacer cosas diferentes. Entonces, esta revisión, al trabajar con una copia, tenemos la posibilidad de hacer una revisión de esa restauración con unas nuevas posibilidades, ¿no? Nosotros cuando hacemos una restauración digital estamos creando un documento nuevo, ¿sí? Que tiene una identidad y que tiene un espacio específico en el acervo de la memoria sonora de nuestro país. Estamos aportando esos materiales nuevos, ¿no? Entonces, si me lo permiten, vamos a entrar a la metodología de la restauración del audio digital. Toda restauración se detona con una orden de trabajo del Comité Curatorial de la Fonoteca Nacional.
El comité curatorial sesiona en distintos tiempos durante el año y en comité se decide cuáles son los planes de trabajo y las metas anuales que se tienen que perseguir. Y dentro de todos estos objetivos, hay muchas propuestas que realizan distintas áreas, distintas personas. De todas estas propuestas se considera cuáles son aquellas propuestas de restauración que contribuyen a cumplir con los objetivos de la misma Fonoteca Nacional. Entonces, un órgano colegiado es quien decide y detona estas actividades de restauración, siempre y cuando estén de acuerdo con los propios objetivos de la fonoteca. No es una decisión que toma una sola persona, es una decisión que se toma en conjunto y eso le da también certeza y se detona una necesidad, ¿no? de escucha y de difusión, ¿no? La orden de trabajo que genera el comité curatorial incluye el audio digital que tiene forzosamente que estar dentro del inventario de la Fonoteca Nacional. Tiene que venir con una investigación exploratoria que es también el especialista, que es quien hace la propuesta, hace una pequeña investigación previa para dar un contexto de cuáles son los objetivos y necesidades de restauración, ¿no? No es una investigación profunda, es simplemente como la llave de la puerta que nosotros vamos a abrir en el momento de hacer la investigación. Es nada más datos estadísticos, datos documentales, pero que tengan que ver con la obra y que nos van a dar la pauta para seguir y ahondar en los objetivos específicos. La primera orden de trabajo contiene los objetivos generales de restauración, que ese es el punto final al cual nosotros queremos llevar. ¿Qué es lo que detona esta restauración? Digamos, volviendo al caso específico de don Manuel M. Ponce, hay un disco específico, estoy inventando, no es algo que vaya a suceder en el corto plazo. Hay un disco que sea específicamente de don Manuel M. Ponce, que tiene distintas grabaciones de distintos músicos tocando su obra, pero se encontró una pieza que está interpretada por el mismo maestro Ponce. Entonces, aquí ya tengo el objetivo de que lo que yo voy a restaurar va a ser parte de un fonograma, ¿no? Entonces aquí ya tengo un objetivo general. En general es lo que yo tengo que dar ese resultado, ¿no? El área de restauración tiene que dar ese resultado. Investigación exploratoria me van a decir en dónde fue encontrado ese fonograma, qué parte, la colección de la cual forma parte, quiénes intervienen, si es posible, en qué año fue. Es una investigación muy, muy sucinta, muy, muy básica, ¿no? No tiene que ser porque el investigador es el que va a ahondar específicamente con eso. Y una vez que llega la orden de trabajo al Departamento de Restauración Digital de Audio, ahí se realiza una primera escucha de este audio, ¿sí? Y ahí se definen cuáles son los objetivos específicos, ¿sí? Específicamente hay un ruido en el minuto 2 de la grabación, ¿no? ¿Y qué tipo de ruido es? Nosotros, el objetivo específico es atenuar ese ruido, ver si, investigar obviamente, si si es parte de la obra, si es un ruido o si es algo externo, o si es algo, incluso si se produjo en la grabación, si se produjo por el mal almacenamiento, si se produjo en la restauración física, y eso es lo que nos va a dar. Son puramente objetivos técnicos los que busca alcanzar después de esta primera escucha. También llenamos una ficha de análisis técnico donde ya incluimos todos los datos que nos compartieron en la investigación exploratoria, y también se va a nutrir del análisis muy minucioso que hace nuestro equipo técnico de cada uno de los soportes. El caso de la fotografía que estamos viendo, ahí es un disco que también era de vidrio,
pero no estaba totalmente quebrado, estaba parcialmente estrellado. Ahí se tuvo que hacer una intervención física de juntar los surcos para que pudiera tener una reproducción más o menos buena. Y también nosotros aquí, con esta investigación exploratoria, nos arroja que tenía un daño específico en la, en la superficie del disco que se pudo solucionar, pero que deja un rastro de ruido que nosotros tenemos que atacar con las herramientas digitales que nosotros tengamos a la mano. Una vez que tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos, planteamos cuál es el plan de restauración, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pasos que va a seguir cada uno de los integrantes del equipo para lograr una restauración adecuada. El ingeniero de audio va a hacer una escucha muy, muy minuciosa, muy analítica de cuáles son los detalles específicos, y con base en lo que ya se sabe, el investigador va a sacarle toda la información que se pueda en bases de datos. Ahorita vamos a ver cuáles son las estrategias que usa el investigador o la parte de investigación. El siguiente paso es la investigación documental. En esta etapa consiste en la búsqueda, compilación y discriminación de información, así como el análisis y estudio de procesos y técnicas del registro sonoro. Es decir, aquí nosotros vamos a buscar en bases de datos, vamos a buscar en libros, vamos a buscar en distintas fuentes cuál es la historia de este soporte, ¿sí? Incluidas las técnicas en las cuales se registró este audio. Por ejemplo, este disco del maestro Manuel M. Ponce es un disco de LACA, es un disco de corte directo. Se le llama corte directo porque anteriormente se grababa con una máquina que iba haciendo directamente los surcos, que iba grabando en una superficie plana, iba grabando los surcos que representaban el sonido de que se estaba produciendo. En este caso era la entrevista y la interpretación al piano del maestro Manuel M. Ponce. Entonces, el investigador va a buscar si tenemos el dato de qué estación de radio lo grabó, o en qué lugar se grabó, en qué estudio se grabó. Podemos investigar un poco más allá para ver en qué máquinas de grabación tenían en ese momento, en ese espacio. Y si tenemos cuál es un grupo de máquinas, podemos investigar en qué estudio se grabó y en qué estudio estaba esa máquina. ¿Sí? Muchas veces se tienen esos datos, muchas veces no se tienen esos datos, pero si nosotros accedemos a saber cuál es específicamente la máquina en la que se grabó, nosotros podemos, ya en la parte técnica podemos definir cuáles eran los rangos y cuáles eran las respuestas que tenían esos equipos a las distintas, a los distintos sonidos. Podríamos imaginar o podemos investigar, tener datos concisos de cuáles eran los micrófonos que se usaron. Entonces, estos datos técnicos me van a permitir saber hasta dónde voy a poder intervenirlo. Si un micrófono no tiene un alcance para todas las frecuencias de lo que puede escuchar el ser humano, entonces seguramente puedo trabajar, quitar todo lo que está de audio en esa parte, aislarla. ¿Sí? Con la conciencia de que no voy a comprometer la integridad de lo que fue grabado, ¿no? De lo que es el sonido original. También nos podemos, la información nos va a decir en qué espacio sonoro fue grabado, si fue grabado en una biblioteca, si fue grabado en un salón de clases, en un auditorio, en un estudio de grabación. Estos son datos que los ingenieros de audio vamos a tomar para saber cuáles son los límites y hasta dónde puedo intervenirlo. Por otro lado, también podemos encontrar con la investigación cuál era el contexto histórico en el que se grabó. ¿Sí? Podemos entender una voz, podemos saber, bueno, quiénes son las voces, corroborar quiénes son las voces que están ahí. Podemos verificar la historicidad de un audio, ¿sí?
¿sí? Nosotros podemos entender cuál es la voz del maestro Ponce, comparándola, investigando y corroborar que era específicamente él y que la persona que lo estaba entrevistando era específicamente la persona que está descrita o era alguien más, ¿no? Aquí también es muy importante mencionar que todos estos datos de la investigación eventualmente van a formar parte de la catalogación de estos audios. Entonces va a sumar a lo que ya se había encontrado, va a ser sobre audios específicos, vamos a tener una riqueza documental mayor, ¿no? Los resultados de esta investigación son la base que tiene el restaurador para tomar decisiones en el momento de intervenir un fonograma digital. Entonces, de ahí, pues ya sabemos hasta dónde le puedo yo ecualizar, hasta dónde le puedo yo subir una frecuencia específica, hasta dónde yo puedo reducir un ruido muy específico. Incluso también nos puede decir qué tanto yo puedo ajustar cómo suena este sonido. Digamos, hay un ruido, hay una frecuencia muy específica que está en la corriente eléctrica, que tiene ciertas características, pero que en cierta época tenía otras características que están documentadas y que yo puedo acudir. Entonces, si yo escucho diferente este sonido, me puedo basar en un ruido que fue realizado, que fue captado de origen, para una vez que yo ajuste ese ruido a lo que yo tengo documentado, esté teniendo toda la certeza de que así sonó en su momento, así fue grabado y así es como lo debemos de percibir. También se mencionaba que muchas veces estos daños no suceden por el paso del tiempo, sino que suceden en el momento de la grabación. Digamos, en un concierto en vivo de una banda muy grande que tiene muchos instrumentos de viento, muchas trompetas. Estas trompetas por el microfoneo empezaron a saturar, empezaron a sonar feo, empezaron a sonar mal. Porque probablemente esta grabación era en vivo y su objetivo era que en vivo sonara bien, pero en el momento de hacer la grabación ya los niveles no eran los adecuados, ¿no? Entonces este error de origen, que en su momento el evento en vivo sonó muy bien, pero la grabación tiene detalles, nosotros con la restauración y con la investigación que nosotros podamos hacer alrededor de este evento, podemos intervenirlo para que suene de una mejor manera. Esas son todas las posibilidades que tenemos en la restauración digital de audio. Una vez que ya se hace la primera intervención, se genera una primera propuesta. ¿Sí? Este audio digital resultante tenemos que escucharlo de manera crítica para que cumpla tanto con los objetivos generales como con los objetivos específicos, que estemos acercándonos a la solución del principal problema planteado, para que para que este audio pueda ser difundido de manera cabal. Si no se alcanzaron esos objetivos específicos, quienes hacen esta escucha, que son los especialistas, que son los investigadores y que son los propios restauradores, si no se cumplen con estos objetivos, tenemos que hacer una segunda intervención, obviamente con con las observaciones de quienes intervinieron en esta escucha, ¿no? Esto se hace para nutrir y comprobar que haya quedado perfectamente bien esta intervención digital. Perdón. Una vez que después de estas intervenciones y que se alcanzan los objetivos planteados, se procede a solicitar un número de inventario, porque les decimos que generamos un audio nuevo, ¿sí? Con sus propias características y con su propia información. Un audio nuevo restaurado para que ingrese al sistema y se genera un informe final, ¿no? La imagen que vemos al lado es una imagen del almacenamiento digital
que tenemos en la Fonoteca Nacional. Es un sistema con muchos y muchos gigas y gigas y teras de memoria para soportar la memoria sonora de México, ¿no? Entonces, ya forma parte esta restauración digital restauración digital de audio, ya forma parte de la memoria sonora de este país, ¿no? Finalmente, también en paralelo vamos trabajando una propuesta de difusión de los materiales restaurados para que sean difundidos entre los usuarios de la Fonoteca y todos los externos. Hay distintos canales internos a la Fonoteca Nacional que nosotros usamos para hacer la difusión del material restaurado. Uno de ellos es el Jardín Sonoro. En la Fonoteca Nacional, en las instalaciones físicas de la Fonoteca Nacional, tenemos un espacio muy bonito que esperemos pronto puedan todos ustedes visitar. Es un jardín que tiene un arreglo sonoro y cada mes se cambia una programación específica. Una de ellas es una salida puede ser este jardín sonoro. También tenemos las sesiones de escucha. Tenemos colaboraciones o convenios con algunas otras instituciones para ir a difundir estos materiales. ¿Y por qué lo hace el área de restauración digital? Nosotros en el proceso de la investigación vamos viendo qué posibilidades puede tener la difusión de estos materiales, hacia dónde podemos incluso dirigir esta difusión. Entonces se le hace una propuesta al área de difusión de la Fonoteca, y si esta misma cumple con los objetivos que ya tenga el área, se tomará en cuenta o le harán las modificaciones pertinentes para que la gente, para que todos los usuarios de la Fonoteca Nacional puedan tener acceso a estos materiales con la información que va junto. Uno de los éxitos que hemos tenido en cuanto a la difusión es los testimonios de los veteranos del Ejército Libertador del Sur, de los zapatistas originales, de los cuales se hicieron una serie de grabaciones de campo, de unas entrevistas para distintos documentales que se hicieron aproximadamente hace 25 años, es decir, a medio camino entre la revolución y nuestros días. Los materiales originales tuvieron un mal almacenamiento, una mala preservación, y esta mala preservación redundó en una serie de daños, ¿no?, al audio que impedían mucho su acceso. Entonces se dio el proceso de difusión, y hay una serie que se llama Bajo el signo de Zapata, donde ustedes pueden escuchar a los que pelearon la revolución, a las personas que pelearon la revolución, donde ellas hablan de cuál era la situación previo a que iniciara en 1910 este proceso revolucionario, cuáles eran los que intervinieron en cuál era la personalidad del general Zapata, cuáles eran sus allegados, qué era lo que pensaban, qué sucedió, por qué, cómo vieron ellos el asesinato, el artero asesinato del general Zapata, y cómo era su percepción después de, ¿no? ¿Qué hicieron después de la revolución? Entonces valdría mucho que la pena que escucharan estos materiales. En las distintas redes sociales de la Fonoteca Nacional pueden ustedes acceder a distintos jardines sonoros virtuales, a sesiones de escucha con materiales restaurados, y ahí ustedes pueden apreciar pues las posibilidades de este departamento, ¿no? Y bueno, para finalizar, tengo un par de ejemplos. Fue totalmente dirigido los ejemplos que puse del Manuel M. Ponce, por eso lo mencioné muchas veces, precisamente porque vamos a poner un ejemplo de la restauración digital de este material del maestro Ponce. Cabe mencionar que Estrellita es una de las obras más significativas y simbólicas del maestro Ponce.
y la han interpretado históricamente muchas veces, incluso pianistas muy importantes, pero esta es muy probablemente que sea la única versión del maestro Ponce interpretando su obra. Si ustedes tienen la curiosidad y después buscan en otros medios esta pieza musical, van a ver que el maestro Ponce la interpreta de manera diferente, y eso es muy significativo, eso es muy simbólico, ¿no? Entonces, sin más, vamos a escuchar al maestro Ponce. Ok. Bueno, esa es una parte de esta grabación y ahora vamos a escuchar la versión restaurada. Ahí hay un detalle que es muy importante mencionar. Nosotros trabajamos en la preservación de estos documentos. Entonces, aquí en la grabación original tenía unos sonidos muy irritantes en ciertas notas que nosotros fue lo que nosotros, lo que trabajamos. No tratamos de quitarle ese scratch que tenía originalmente, tratamos de atenuarlo para que fuera más presente el piano del maestro Ponce, pero no le quitamos su personalidad. Ajá. Si nosotros hiciéramos un trabajo comercial, era lo primeritito que nosotros hubiéramos atacado. Quitar ese scratch, desligarlo de un soporte original, darle más frecuencias para que sonara como si el maestro Ponce lo hubiera tocado ayer. Pero nosotros estamos en la preservación tratando de hacerte recordar a ti que estás escuchando que el maestro Ponce vivió hace 100 años y que hace 100 años nos tocó una pieza muy importante y muy significativa para él. Otro ejemplo. Bueno, vamos a escuchar algo y ustedes ya reconocen a quién está aquí abajo. Y vamos a ver. Ahora les voy a tocar música clásica en tiempo tropical. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? ¿Qué? El preludio número 2 de Rachmaninoff. Perdón, que les corté, para escuchar un poquito, que no comernos tanto el tiempo. Ahora les voy a tocar música clásica
en tiempo tropical. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? ¿Qué? El preludio número 2 de Rachmaninoff. Perdón, ahí rápidamente les comento. Este es un ejemplo de cuando en el momento de la grabación, por eso específicamente puse a Pérez Prado, que es muy significativo porque también es una de las pocas, él lo hizo 2 o 3 veces hacia el final de su carrera, hacerle arreglos de mambo a obras sinfónicas. Y aquí las trompetas, como les decía, en el evento en vivo sonaron muy bien en el teatro, no recuerdo si en el Teatro Blanquita o en el Teatro de la Ciudad, actualmente el Teatro de la Ciudad, uno de esos 2 espacios, ahí sonó muy bien, pero la grabación, como escucharon al principio, las trompetas estaban muy presentes y las percusiones estaban como perdidas. Aquí lo que tratamos en la restauración fue de nivelarlo digitalmente. Aquí sí tuvimos que hacer procesos de compresión y de nivelación, incluso parte por parte, para que sonara un poco más agradable y que no fuera tan irritante escuchar un evento importantísimo como es uno de los mejores compositores rusos que ha habido en la historia, interpretado por la mejor banda de mambo que ha habido en la historia, ¿no? Entonces, estos son un par de ejemplos. Yo creo que ustedes pueden, si visitan las redes sociales de la Fonoteca, la página de la Fonoteca Nacional, ahí hay micrositios donde están estos ejemplos que ustedes pueden apreciar de mejor manera. Y pues, en conclusión, ya para cerrar, les comento que la restauración digital es un recurso para dar acceso a los usuarios de la Fonoteca Nacional y los externos también, quien quiera acudir a estos audios digitales que por sus daños no se pueden apreciar en su totalidad. Y no puedo hacer los míos, como no puedo acceder a ellos, como no sé que existen, como no sé de qué se tratan, pues no puedo hacerlos parte de mi memoria, ¿no? Esta intervención digital se debe de realizar con base en una investigación documental porque para no tomar decisiones erróneas y tomar decisiones puramente del lado técnico, ¿no? Todas estas decisiones tienen que estar sustentadas con una investigación y justificadas plenamente. Pues esto es todo. No sé si haya por ahí algunas preguntas. Muchas gracias, Julio. Pues sí, empezando con Sandra Contreras, que dice, en tu experiencia, ¿cuál fue el audio que te causó mayor satisfacción preservar o lograr rescatar? Ok, bueno, pues también lo mencioné, es el audio de los zapatistas, ¿no? Es una investigación muy importante. Yo en la entrada de mi casa tengo el Plan de Ayala, soy un admirador de este héroe nacional, pero también más allá de eso, se hizo un análisis completo, son aproximadamente 20 horas de grabaciones de testimonios y entender, yo también como mencionaba Susi, pues yo tengo un trabajo de campo y visité las comunidades. Entonces vi esa situación y entendí cuáles eran los porqués de esa lucha, ¿no? Entonces eso me causó mucha satisfacción, es ese trabajo, ¿no? Hay muchos, ¿no? Hay muchos. También me ha tocado trabajar con Diego Rivera, la voz del maestro Rivera, que es muy chistoso, ¿no? Porque estaba hablando en ese momento es una serie de grabaciones que hace la Dirección de Arquitectura de la UNAM y entonces está criticando a la universidad, ¿no? A la ciudad universitaria y hace una crítica muy en su estilo, valdría la pena que lo escucharan.
Se van a sorprender de la voz de Diego Rivera porque uno se lo imagina muy grave porque era enorme, pero no tenía una voz era un poco más aguda. Y entonces critica mucho esa y Ciudad Universitaria, pero también critica al mismo tiempo muchas otras edificaciones, ¿no? De distintos arquitectos y como era una serie de conferencias que da en 1957, viene el terremoto de 1957 y muchas de las obras arquitectónicas que él criticaba, muchas de ellas se cayeron, ¿no? Con el terremoto. Entonces es también por eso significativo, ¿no? En ese sentido. Orlando Ramírez pregunta, ¿qué tipo de medidas se implementan en la fonoteca para evitar el deterioro de los soportes físicos de audios históricos? Ok, pues lo primero es cuando llega un audio, un soporte físico, llega a un área de cuarentena, precisamente porque puede tener agentes biológicos y entonces ahí se neutralizan, se limpian y una vez que ya se eliminaron estos agentes químicos o biológicos, es de la manera en que ingresan, ¿no? Esa es la principal manera que se tiene. Pero otra herramienta que es muy importante y que es, prácticamente nueva, o sea, no tiene mucho tiempo que se implementó esta estrategia, es ubicar colecciones que están en riesgo. ¿Sí? Hay distintas instituciones y personas que a lo largo del tiempo se han dedicado a hacerse de un acervo sonoro, pero no tienen las condiciones adecuadas. En la fonoteca tenemos una bóveda climatizada que funciona en las mismas condiciones 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, entonces son condiciones óptimas. Entonces, se trata de ubicar estas colecciones, traerlas a la fonoteca para nosotros protegerla. Otra estrategia que es muy importante es la digitalización, el convertir todos estos audios a digital. Del acervo aproximadamente se tiene poco más del 50% del material está digitalizado y algo que es muy importante, que todo lo que ya se digitalizó, ustedes pueden tener acceso yendo a las instalaciones de la fonoteca. Cuando esta abra, en la audioteca ustedes pueden tener acceso. Cada material que se digitaliza, ustedes lo pueden escuchar. Esas son básicamente las estrategias, ¿no?, que tenemos. Saúl Fernández comenta, es fascinante ver todas las tecnologías, metodologías que intervienen en una restauración. Si uno quisiera, ¿dónde se puede comenzar a estudiar, practicar para ser restaurador de audio? Uy, bueno, eso es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Yo en lo personal soy ingeniero de audio, he tenido muchos cursos de restauración de audio, he tenido asistido a cursos que incluso se han dado en la Fonoteca Nacional donde me he especializado, ¿no? Por un lado. Por el otro es tener un conocimiento muy amplio sobre las herramientas, sobre qué posibilidades tienen todas las herramientas de audio. Esto lo aprenderías en una escuela de audio. Yo no asistí a una, yo fui al Politécnico y ahí yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, pero me especialicé en el audio. Yo fui tomando esos cursos para ser más específico en la cuestión de la restauración, pero aquí hay otra cosa. El perfil del Politécnico es sumamente técnico, es nada humanístico. Entonces, sí tienes que leer muchísimo, sí tienes que saber de historia, sí tienes que saber de arte, sí tienes que saber de personajes, sí tienes que saber de la cultura. Entonces, siendo un ingeniero de audio, pero también tienes que leer muchísimo, ¿no? Tienes que compartir, saltarte la barda de la universidad, meterte a la biblioteca central y leer la mitad de los libros. Sí, tienes que tener, pues, entender qué es lo que te van a pedir, ¿no? Saber que cuando tú estás escuchando una voz, es la voz de Juan O'Gorman, ¿sí? Y si no, entender de lo que están hablando y buscar y encontrar que es Juan O'Gorman el que está hablando, ¿sí? Entonces, ahorita no hay una escuela de restauración. Lo más cercano que podría haber en este sentido es la Escuela Nacional de Restauración del INA, que está por ahí por el Metro General Anaya, nada más que está orientado hacia la fotografía.
Aunque fotografía y sonido no son específicamente lo mismo, una es imagen y otra es sonido, pero sí coinciden en algunos conceptos. Entonces, algo para especializarse es más ahí, ¿no? Ok, pues te agradecemos mucho, Julio, por Ujú. tu participación en la Semana de la Cultura Digital. Nada más, si me permites, pues para mí el agradecimiento hacia la universidad, hacia el laboratorio multimedia es para mí un honor haber participado y compartido mi conocimiento, y qué bueno que los asistentes les haya parecido interesante, y los invito a acercarse a la Fonoteca Nacional. Ahorita está cerrada, pero una vez que pase todo esto y que todos estemos en otra situación, les aseguro que nos encontraremos ahí, y pues si van, pregunten por mí y podemos acercarles al trabajo que hacemos. Muchas gracias.